Naruto trotó casualmente por las calles, el aire nocturno se enfrió en sus brazos expuestos. Normalmente no corría por el pueblo tan abiertamente con su armadura Ambu, pero era una noche agradable y no había mucha gente alrededor. Aquellos que lo vieron simplemente no le prestaron atención, tratándolo como el protector silencioso e invisible que se suponía que Ambu debía ser. A su vez los ignoró, manteniendo su inexistencia oficial para el público en general. No fue una farsa a prueba completa. Cualquiera que lo conociera, incluso razonablemente bien, podría reconocerlo por su cabello, máscara o no. Levantó la vista brevemente, observando la brillante luna llena mientras saltaba a través de los tejados en su camino hacia las afueras del pueblo. No estaba seguro de por qué Shisui le había pedido que se reuniera con él en un viejo campo de entrenamiento, pero toda la situación lo puso ligeramente nervioso. Su amigo nunca fue tan reservado y el mensaje fue enviado en el código Ambu estándar. Eso por sí solo era motivo de preocupación. Esa ansiedad solo aumentó cuando cayó en el campo de entrenamiento para ver a Shisui de pie junto a un río que se movía rápidamente, de espaldas a la pelirroja. Shisui. El Uchiha de cabello negro se animó un poco cuando escuchó la voz de su amigo sonar claramente en la noche tranquila. El rugido sordo de las aguas en el río proporcionó un ruido de fondo constante que se mezcló con los otros sonidos misceláneos del bosque. Hola Naruto. El Namikaze escuchó fácilmente la ligera tensión en la voz de su amigo. Salió débil y careció de toda la confianza habitual. ¿Es una buena noche esta noche? No. Naruto no estaba seguro de qué hacer con esto, su amigo estaba actuando de manera extraña y no tenía idea de lo que estaba pasando. Shisui, ¿qué es? ¿Qué está pasando? Su amigo simplemente levantó una mano, sosteniéndola allí mientras inclinaba la cabeza hacia un lado como un perro que escucha algo. Solo unos momentos después hubo otro crujido cuando Itachi cayó en el claro, como Naruto completamente vestido con su equipo Ambu. Naruto no podía decirlo explícitamente debido a su máscara, pero el otro Uchiha parecía tan despistado como él. Shisui, Naruto, ¿de qué se trata esto? Naruto simplemente se encogió de hombros mientras Shisui continuaba mirando pensativamente el río, sin darse la vuelta a sus dos amigos. Es una noche tan agradable. Su suspiro era audible, incluso por encima de los duros sonidos del agua corriendo por el río. Naruto ya estaba seriamente preocupado. Todo esto estaba tan fuera de lugar para Shisui que tenía sus nervios al límite. Shisui, ¿qué está pasando? ¿Por qué eres así? Su amigo suspiró de nuevo cuando finalmente se dio la vuelta, dolorosamente lento. Para su crédito como Ambu, ni Itachi ni Naruto jadearon ni mostraron ninguna reacción externa al ver la cara de Shisui. La sangre fluía desde su ojo izquierdo, dejando un río que se movía lentamente por su mejilla, la luz de la luna solo servía para mostrar más contraste entre su mejilla pálida y la corriente oscura de carmesí. Shisui, ¿qué pasó? Para sorpresa de Naruto, fue Itachi quien habló, su voz llevaba mucha más emoción de la que normalmente permitía que la gente escuchara, incluso en compañía de sus amigos. Por tercera vez esa noche, Shisui suspiró tristemente, su expresión sombría y melancólica. No tengo mucho tiempo, pude guiarlos en un camino falso lo suficientemente largo como para recibir mensajes, pero probablemente solo tenga unos 5 minutos. Su débil voz solo fue recibida por el silencio incomprensible de sus amigos, solo roto por el ocasional canto de los pájaros o ese rugido siempre presente del río. Lo siento chicos, ofreció una sonrisa coja que solo se convirtió en un guiño dolorido mientras sostenía suavemente una mano en su ojo sangrante, supongo que esta vez no fui suficiente. Finalmente el silencio y la tensión llegaron a Naruto y la trampa en su garganta que le impedía hablar desapareció. Shisui, ¿de qué estás hablando? ¿Qué le pasó a tu ojo? El intento de sonreír finalmente desapareció de la cara de Uchiha, cuando adquirió una expresión más aleccionadora, tratando y fallando en mirar a sus dos amigos con su único buen ojo. No sé quién era, pero llevaban uniformes de Ambu, excepto que no lo hacían, era como una especie de versión retorcida, sus máscaras se parecían más a demonios que a animales. Pero sí sé que eran de Konoha, usaron nuestro lenguaje de señas. Volvió a hacer un guiño mientras se agarraba una mano al ojo, el dolor obviamente tremendo a pesar de que lo mantuvo oculto encomiablemente. Venían detrás de mis ojos, obtuve tanto de sus órdenes y de la forma en que me atacaron.
Lograron inmovilizarme en el complejo y consiguieron uno de ellos, pero usé una bomba de flash y logré escapar. Eso solo fue un pensamiento aleccionador para los tres. Tu Mangekyo, la voz de Itachi era tranquila y contemplativa, pero aún lo suficientemente fuerte como para que sus amigos lo escucharan. Sí, también pensé tanto. De nuevo cayeron en un breve silencio, pensando en las consecuencias de lo sucedido esta noche. Pero eso significa, Shisui cortó a Naruto con la mano levantada, indicándole que se detuviera. Lo sé, las únicas personas que lo saben son el Hokage, el clan y nuestros superiores en Anbu. La frente de Itachi se frunció profundamente detrás de su máscara, sus ojos escanearon de un lado a otro rápidamente mientras pensaba. No, no harían esto. No tiene sentido, porque lastimarían a uno de los nuestros. Shisui suspiró mientras su rostro se contorsionaba en un breve ceño fruncido, su mirada puntiaguda se dirigía únicamente a su primo. Itachi, sabes tan bien como yo que en este momento el clan Uchiha está bajo tanta sospecha como cualquier otra persona. En ese momento, Naruto levantó la vista del pensamiento con curiosidad, una mirada interrogativa se volvió hacia sus dos amigos. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué tu familia haría algo como esto? Shisui miró a Naruto con una expresión tan amable como pudo manejar antes de mirar tristemente hacia otro lado, su mirada a la deriva hacia el río. No tenemos tanto tiempo, lo siento Naruto. Su mirada volvió a subir, una expresión ligeramente dolorida clara a través de sus rasgos, pero no fue por su lesión. Mi poder es demasiado peligroso en las manos equivocadas y ya tienen un ojo. Al menos eso significa que se debilitará mucho, pero sigue siendo demasiado peligroso para mí quedarme en Konoha. Naruto parpadeó sorprendido por las implicaciones de las palabras de Shisui. ¿Te vas? ¿Convertirse en un nin desaparecido? Shisui sacudió la cabeza con tristeza, el arrepentimiento obvio en su ojo. No, no tendría a dónde ir, sin mencionar que no estaría más seguro. Donde quiera que corra, donde quiera que me esconda, mientras tenga estos ojos malditos, entonces estoy en peligro y en peligro para todos. Naruto solo pudo mirar impotente, las palabras se negaron a formarse por un momento. ¿Entonces qué? Podemos protegerte. Shisui se rió entre dientes sin humor, la acción una vez más le hizo un guiño de dolor obvio. Naruto, no puedes protegerme todo el tiempo, eres fuerte, pero humano. Incluso tienes que dormir, comer y seguir adelante con tu vida. A estas alturas, las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de la pelirroja mientras miraba a su amigo. Entonces vamos contigo. Shisui sonrió, Naruto nunca había visto una vista más triste que la sonrisa desgarradora de su mejor amigo. ¿A dónde voy? Espero que ustedes dos no tengan que seguirlos durante mucho tiempo. Antes de que Naruto pudiera preguntar qué quería decir su amigo, lentamente desenvainó el tanto de su espalda con otra sonrisa desgarradora. Ustedes dos siempre serán mis amigos más cercanos, recuerden que por favor. Y sin otra palabra, Shisui introdujo la cuchilla en su corazón, su rostro eternamente encerrado en una pequeña sonrisa mientras su cuerpo caía sin vida al río, fácilmente arrastrado por las fuertes corrientes. Shisui. Tanto Naruto como Itachi gritaron juntos, ya corriendo hacia el río. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Incluso si podían alcanzar el cuerpo de su amigo, las fuertes corrientes ya habían arrastrado su cuerpo hacia abajo, perdido para sus ojos. Solo podían mirar impotentes desde la orilla del río, mirando las aguas oscuras que reflejaban perfectamente las muchas estrellas brillantes en el cielo nocturno. Naruto cayó de rodillas, toda la situación finalmente lo alcanzó cuando comenzó a respirar entre jadeos. Itachi permaneció de pie, su cuerpo rígido y congelado incluso cuando rastros gemelos de sangre se filtraron lentamente de sus ojos. El sonido de un puño golpeando la madera sonó clara y fuertemente a través de la hogareña casa de 2 pisos. Anko saltó rápidamente el resto de las escaleras por las que había estado caminando para correr rápidamente hacia la puerta, abriéndola con un pequeño suspiro exasperado mientras quienquiera que fuera seguía llamando. Miró sorprendida a los 2 hombres Uchiha de aspecto muy rudo parados en su porche delantero. Uno en particular parecía increíblemente irritado. Ella sabía que eran Uchiha por las crestas de sus cuellos, aunque el Sharingan girando perezosamente en sus ojos también era un regalo muerto. Hola.
El hombre de aspecto mayor de los dos con cabello plateado y una mirada distintivamente arrogante pegada sobre su rostro simplemente la miró con desinterés. Naruto Namikaze vive aquí, ¿correcto? Anko frunció el ceño ante su tono. Parecía, a falta de una palabra mejor, acusatoria y eso no le quedaba bien. ¿Quién eres? El hombre se burló por un momento. Obviamente irritado, tuvo que lidiar con una situación como esta antes de gruñir de molestia. Estamos con la policía militar de Konoha para interrogar a Naruto Namikaze sobre el suicidio de Chisui Uchiha. La noticia golpeó a Anko como una tonelada de ladrillos, haciéndola tragar de sorpresa y conmoción. Sus ojos de repente encontraron el piso mientras parpadeaba. Su frente se frunció de dolor y conmoción. Se las arregló para volver a mirar al hombre que parecía no estar satisfecho por la exhibición emocional, sin importarle menos su reacción a las noticias que había transmitido tan sin emoción. ¿Suicidio? El hombre simplemente gruñó afirmativamente, su máscara irritada no se movió ni un segundo. ¿Está Naruto Namikaze aquí o no? Anko todavía estaba atónita, pero al menos logró asentir con la cabeza ante la pregunta. ¿Qué necesitas con Naruto? Tenía la intención de que la pregunta saliera asertivamente, sin embargo, su voz era tranquila y tenue. Solo podía imaginar cómo Naruto tomaría las noticias. Shizuya había sido su mejor amiga, aparte de ella. Había estado extrañamente callado y pensativo recientemente también, esto no ayudaría en absoluto a las cosas. Nada de su preocupación. Nuestras preguntas son para los Namikaze, no para ti. Incluso en su estado ahora emocionalmente frágil, Anko le dio al hombre una mirada hirviente, solo salvada de un regaño cuando Naruto de repente hizo su aparición. Hola Anko, ¿quién está en la puerta? Ante su voz, tanto Anko como los dos Uchiha se animaron, mirando a su alrededor mientras trotaba hacia la habitación, con el cabello todavía mojado por una ducha. Naruto Namikaze. La pelirroja miró a los dos hombres críticamente, pero asintió de todos modos. Tomó nota de sus crestas Uchiha y la mirada conmocionada en el rostro de Anko e instantáneamente supo por qué estaban aquí. Maldiciendo suavemente en su cabeza, puso un aire de total ignorancia antes de unirse a Anko a su lado. Sabía que esto se avecinaba, esperaba que no lo hiciera, pero no era idealista. Después de mucho debate, tanto él como Itachi acordaron mantener en secreto lo que sabían sobre Chisui, respetando el último deseo tácito de sus amigos. ¿Qué está pasando en Uchiha-san? El hombre de cabello plateado se burló del saludo cortés, mirando por la nariz al joven Namikaze y olfateando en voz alta. Necesitamos hacerte algunas preguntas. Volviéndose un poco más serio en el tono, Naruto asintió con cautela antes de ofrecer una mano para que entraran los dos Uchiha. Por supuesto. Pasaron junto a él rápidamente, ambos obviamente queriendo terminar con esto pronto. Mientras seguían, Naruto envió una pequeña mirada hacia Anko, la niña ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Después de alrededor de media hora de preguntas sorprendentemente intensivas y demasiado acusatorias, la pareja Uchiha se fue, descontenta y sin iluminación. Naruto había mantenido la mayoría de sus respuestas vagas pero razonables, apegándose a la verdad siempre que fuera posible. Le pareció sorprendente lo fácil que era mentirles a los dos, aunque sus actitudes generales ayudaron. A lo largo de la terrible conversación, aunque el interrogatorio puede haber sido una descripción más precisa, Naruto había logrado poner un aire adecuadamente conmocionado e incrédulo. En verdad, aunque eso no fue un problema, todavía estaba en verdadero shock por el repentino suicidio de su amigo y había estado embotellando esas emociones desde entonces. ¡Guau! Naruto se sentó en su sofá, mirando al techo, el parpadeo ocasional era la única señal de que estaba vivo. Anko se sentó a su lado, naturalmente acurrucándose más cerca de su cálido cuerpo, incluso mientras lo miraba con preocupación. Le dolió ver a Naruto de esta manera, tan obviamente devastado pero retraído y callado. Ni siquiera podía decir lo que estaba pensando para siquiera comenzar a tratar de ayudarlo. En cambio, ella metió su mano suelta en la suya, aferrándose a ella con fuerza, tanto para su propio beneficio como para el suyo. ¿Cómo estás? Naruto parpadeó un par de veces antes de respirar hondo y volverse para mirar a su amigo más viejo mecánicamente. Las lágrimas casi brotaban en sus ojos, mentirle a Luchi había sido una cosa, pero con Anko era completamente diferente.
No estaba seguro de lo que podía decirle, o si sería seguro decirle algo. Tendría que hablar con Itachi al respecto para más tarde. Por ahora simplemente tendría que mantener el acto, aunque los bordes de lo que era real y lo que estaba actuando ya habían comenzado a difuminarse. No estoy seguro, es solo, todo. Anko asintió con tristeza, de repente tirando hacia adelante para descansar la cabeza en el hombro de Naruto más cercano a ella. Lo sé, simplemente no puedo creerlo, quiero decir, era Shisui. Su voz contenía una incredulidad genuina detrás de la tristeza y la conmoción más notables. Siempre parecía tan feliz. Su voz se hizo pequeña con eso e inconscientemente se enterró más en el hombro de Naruto. Le hizo preguntarse si había algo que se había perdido, alguna señal oculta de que Shisui no estaba tan bien como parecía, algo que podría haber hecho para ayudar. Preocupada, volvió a mirar la cara pensativa de Naruto, sabiendo que no importa lo mal que se sintiera, Naruto solo podría ser peor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Naruto se separó de cualquier mota en el techo que había estado mirando tan intensamente para mirarla con tristeza. No lo sé. Suspiró con genuino arrepentimiento y tristeza mientras se movía en el sofá para acercar a Anko a él. En este momento apreciaba la comodidad. Solo sigue viviendo, supongo. Sonaba optimista, pero su voz tenía profundos matices de depresión. Anko levantó la vista, jurando que vio algo en Naruto romperse en ese momento, siendo reemplazada por algo mucho más oscuro y frío. Casi la hizo estremecerse. Sí. Ambas miradas se dirigieron hacia un pequeño marco de fotos de pie en un gabinete cercano. Las tres caras sonrientes de un Naruto, Itachi y Shisui mucho más jóvenes, así como la cara más neutral de su sensei sobre ellos brillaron. Las cosas habían cambiado mucho desde aquellos días más inocentes. Naruto simplemente no estaba seguro de cuánto más podría tomar. Era una noche tranquila y Naruto lo apreció, le gustó que todo lo que podía escuchar era el viento que pasaba por su rostro enmascarado y el chirrido ocasional de las cigarras. Desde que Shisui murió hace una semana, su vida había sido un gran borrón de simpatizantes y lástima, lo odiaba. En todo caso, la misión en la que de repente se había alejado fue una bendición, aunque no disfrutó estar lejos de Anko cuando ella era tan frágil. La niña nunca había tenido realmente personas que pudiera cuidar o que la cuidaran antes de conocer a Naruto y uno de los más preciados para ella, su sensei, la había traicionado horriblemente. Ver a otra de esas personas dejarla tan repentinamente le había pasado factura. De la misma manera, Itachi se había vuelto muy retraído últimamente, nunca saliendo del complejo de Uchiha excepto para entrenar o para misiones. De hecho, Naruto no había hablado con él desde esa noche. Fue una de las razones por las que ahora estaba saltando suavemente el techo a través del aire tranquilo de la noche en dirección al complejo de Uchiha. Había regresado temprano de su misión y decidió ir a ver a su amigo. Necesitaban hablar y él lo había estado posponiendo durante demasiado tiempo, la misión era solo una excusa. Se agachó en las calles, frunciendo el ceño cuando vio la puerta del complejo de Uchiha al final del camino, definitivamente no se suponía que estuviera abierta así. Apresurándose hacia adelante, jadeó abiertamente al ver lo que había dentro. La sangre se salpicó al azar en las paredes, kunai y shuriken ensuciando las calles. Incluso con toda su experiencia en Anbu, se vio obligado a mantenerse en una pared cercana, incluso los civiles no se habían salvado. Itachi. Al darse cuenta de que su amigo podría estar en peligro, despegó en dirección a la casa del jefe del clan. Descubriría lo que sucedió aquí cuando supiera que su amigo estaba a salvo. Corriendo por las calles empapadas de sangre, constantemente tenía que luchar contra el impulso de amordazar, el olor era repugnante y las vistas a su alrededor lo eran más. Finalmente se armó de valor mientras saltaba la pequeña pared alrededor de la casa de su amigo, estrellándose contra la puerta solo para ver algo que nunca pensó que vería. Itachi. Su amigo se quedó allí, volviéndose hacia la voz familiar e inoportuna, la sangre fresca de su padre todavía goteaba lentamente por la reluciente cuchilla de su tanto. Naruto. Itachi parecía genuinamente sorprendido por la llegada de su amigo, su mano temblaba donde agarraba la cuchilla. Itachi. ¿Qué está pasando? Los Uchiha nunca llegaron a responder ya que se escuchó un jadeo agudo detrás de ellos.
Los tres miembros de la habitación se extienden para ver la forma temblorosa y de ojos abiertos de un Sasuke Uchiha, con los ojos fijos en la forma inmóvil de su difunto padre, antes de que se acercaran a la cara sin emociones de Itachi. Eneniri-san. Una vez más, Itachi fue cortado mientras una voz de pánico y desesperación gritaba, perforando la casa silenciosa. No. Corre Sasuke. Por favor, solo corre. Fue Mikoto quien gritó, ella había estado a punto de recibir el golpe mortal de su hijo cuando Naruto se estrelló contra la puerta. Las respiraciones de Sasuke llegaron en pequeños jadeos sobresaltados y sus piernas temblaron incontrolablemente, incapaces de moverse. De repente, un interruptor se activó en su mente, cuando de repente se dio la vuelta, saliendo corriendo por la puerta y de regreso a las calles plagadas de muerte. Naruto todavía estaba tan conmocionado por todo esto que casi se perdió el desenfoque negro de la forma de Itachi corriendo junto a él en busca de su hermano. Sacado de su indecisión, ahorró una mirada a Mikoto para asegurarse de que estaba bien antes de perseguir a los dos hermanos. Se puso al día justo cuando Sasuke cayó al suelo en la calle, sus pupilas se dilataron y su cuerpo tembló de miedo y dolor. Se podían ver ojos rojos brillantes con un solo tomo rodeando la pupila antes de que sus ojos se cerraran y cayera en una inconsciencia irregular. Ignorando al niño por ahora, Naruto se centró en Itachi, quien con calma se volvió para mirarlo, sus ojos se encontraron. Naruto. La pelirroja simplemente no sabía qué decir. ¿Qué dices en una situación como esta? No. Su voz era un susurro ronco y sus piernas amenazaban con salir de debajo de él. Por favor, no. Itachi no dio ninguna señal de que hubiera escuchado las súplicas de voz suave. No puedo perderte a ti también. En ese momento, Itachi finalmente dio alguna señal de que había escuchado, dando un pequeño paso adelante hacia su amigo. Naruto. ¿Por qué? Fue cortado con dureza cuando Naruto también dio un paso adelante, lágrimas de ira y traición cayendo sin ser vistas detrás de su máscara. Después de todo. Después de Shisui. ¿Qué es esto? Naruto no tenía idea de qué tipo de tensión le ponía esto a Itachi, incluso ahora su fachada forzada sin emociones se estaba agrietando, rompiéndose bajo las palabras llenas de traición de su amigo. Hice lo que tenía que hacer, esta era la única manera. Su voz era pequeña, tranquila e insegura, como si él mismo no les creyera realmente. En su rabia y enojo, aunque Naruto no se dio cuenta, solo apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos antinaturales. Tembló de confusión y rabia, incapaz de transmitir lo que quería, ni siquiera seguro de lo que quería decir en primer lugar. Naruto, y Itachi nunca tuvo la oportunidad de terminar su oración, cuando la cabeza de Naruto de repente se rompió, su mirada asesina. Esto solo se acentuó por los ojos rojos sangre que lo miraban desde detrás del cabello igualmente rojo. Naruto siempre fue bueno para controlar sus emociones, especialmente la ira, pero en ese momento cada defensa que tenía estaba caída, no había nada entre él y la fuerza ardiente de energía sellada dentro de él. Bastardo. Itachi gruñó de un dolor increíble mientras miraba hacia abajo, sus ojos Sharingan miraban hacia abajo al puño golpeando con fuerza su estómago. Naruto simplemente había estado en un lugar en un momento y parado frente a él al siguiente. Ni siquiera tuvo la oportunidad de detenerse en esto antes de que otro golpe a la velocidad del rayo estuviera acariciando su rostro expuesto. No es uno para ser tomado por sorpresa dos veces. Itachi se inclinó más allá del golpe, dejándolo balancearse sobre su cabeza antes de moverse hacia un lado mientras Naruto lo derribaba con saña. Era obvio que Naruto no estaba en un estado mental sólido en ese momento y mientras Itachi esquivaba hacia atrás para escapar de otra ráfaga de golpes, solo podía mirar a su amigo con tristeza. Había planeado que Naruto estuviera fuera de la aldea esta noche, no podría haber sabido que Naruto terminaría su misión temprano. No quería pelear con su amigo, no así, ni cuando Naruto ni siquiera estaba pensando con claridad. Comenzó a tejer un intrincado jutsu que esperaba que le diera suficiente tiempo para escapar, pero el ojo de Naruto simplemente se torció en respuesta antes de que su rostro se dividiera en una sonrisa viciosa. No me dejaré engañar por tus tontos juegos mentales que traicionas Uchiha. A pesar de que sabía que las palabras no eran las propias de Naruto, Itachi no pudo evitar sentir el dolor de cuchillo en su exclamación. Naruto, este no eres tú sino el zorro.
Su única respuesta fue un gruñido cuando la pelirroja cayó a cuatro patas, usando la tracción extra de sus manos para lanzarse hacia adelante con una velocidad aún mayor. Esta vez Itachi no tuvo oportunidad de evitar la lluvia viciosa de golpes que caían sobre su cuerpo. Su armadura corporal se llevó la mayor parte del daño, pero aún tendría moretones dolorosos que mostrar. Itachi trató de Shunshin para escapar, pero Naruto pudo alcanzarlo fácilmente, golpeando al normalmente estoico Uchiha fuera del cielo con una mano casi con garras. No había signos visibles de la influencia del zorro, excepto por sus ojos, pero Itachi sabía que a medida que su ira creciera, comenzaría a recurrir a más del chakra contaminado. Usando la poca maniobrabilidad que tenía en el aire, Itachi giró, atrapando el brazo de Naruto con una mano libre antes de acercar sus cuerpos para que sus ojos estuvieran nivelados. Tsukuyomi. Al instante, los colores en el mundo parecieron invertirse, un cielo rojo tomando el lugar de la oscuridad y la luna volviéndose de un negro premonitorio. En lugar del aire, Naruto se encontró de nuevo en tierra firme, en un lugar que no reconoció. Un campo de tierra negra se extendió en todas las direcciones aparentemente infinitamente mientras nubes igualmente oscuras pasaban por encima. Parpadeó, el mundo de repente tenía más claridad ahora que estaba fuera de la influencia del chakra malévolo. Naruto. Se extendió en el acto, mirando a su amigo a la cara con ojos cautelosos pero aún enojados, notando que también tenía esta extraña inversión de color. Itachi, ¿qué está pasando? ¿Qué es este lugar? Itachi suspiró solemnemente antes de comenzar a caminar alrededor de Naruto, con las manos colocadas detrás de la espalda en lo que esperaba que fuera un gesto no amenazante. Incluso si Naruto hubiera querido atacar, no podía, era como si hubiera algo sosteniendo sus pies firmemente en el suelo. Este es mi Tsukuyomi, una de mis técnicas de Mangekyo. Naruto parpadeó ante eso, pero no dijo nada, dejando que Itachi continuara con su explicación. Es el genjutsu definitivo del Sharingan, aquí soy el maestro de este mundo, incluso el tiempo está dilatado, las horas aquí son solo segundos en realidad. Naruto entrecerró los ojos, tratando sutilmente de mover los pies solo para encontrar sus piernas una vez más inconscientes. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Matarme como lo hiciste con tu clan? Puede que no haya podido mover las piernas, pero sus manos estaban perfectamente libres para levantarse en puños apretados. ¿Y cómo te atreves a usar ese uniforme de Anbu para hacerlo? Itachi se encontró luchando una batalla perdida con las emociones, cuando desesperadamente quería explicar, para justificar sus acciones ante su único y verdadero amigo que quedaba en el mundo. Al conocer la vida que le esperaba cuando salió del pueblo, una de soledad, le asustó extinguir esta última tenue conexión que tenía. Naruto, hay tanto que desearía poder explicar, en su lugar, simplemente te pido que cuides a Sasuke. Comenzó a alejarse de su amigo pelirrojo, su forma se volvió lentamente más y más débil a medida que caminaba. Y Naruto, hizo una pausa momentánea, casi mirando hacia atrás a donde su amigo estaba enraizado en el suelo, pero no pudo hacerlo, gracias, por todo. Y así se había ido. Naruto se quedó solo en este mundo oscuro y sombrío de colores sombríos. Itachi miró el cuerpo inconsciente de su último amigo, sin saber si era digno de llamar pelirroja a eso después de todo lo que le había hecho pasar. Si bien no le había hecho nada al Namikaze en el Tsukuyomi, casi 50 horas de información que de repente llegó al cerebro en un lapso de unos pocos segundos fue suficiente para noquear a cualquiera. Suspiró cansado, mirando hacia el lugar que había llamado su hogar toda su vida, una sola lágrima solitaria que se filtraba por su rostro antes de que se acercó. Si alguien hubiera levantado la vista esa noche, habría visto una gran bandada de cuervos corriendo por el cielo fuera del pueblo. Sasuke miró la imagen en sus manos. Era uno viejo, tomado cuando tenía 5 años. Estaba en primer plano, sonriendo felizmente mientras lo sostenían en el cálido y fuerte abrazo de su madre desde atrás. A su derecha, su padre se paró más solemnemente, su aire regio que siempre sostuvo, incluso irradiaba de su rostro estático. A la izquierda de Sasuke estaba Itachi, casi un espejo de su padre en su comportamiento tranquilo y adecuado, sin embargo, sus rasgos no tenían la misma arrogancia. Fue tomada el día en que Itachi se convirtió en un Anbu, un día que Sasuke recordaba bien porque su hermano se había ofrecido a entrenarlo en Shuriken Jutsu por primera vez.
Sasuke solo se dio cuenta de que estaba llorando cuando una sola lágrima cayó sobre la imagen antes de rodar perezosamente por el vidrio, dejando una pequeña raya a su paso. Lo solisqueó de nuevo antes de que más pudieran unirse a él, frotándose cuidadosamente los ojos. Habían estado picando extrañamente desde esa noche. Sasuke de repente sacudió la cabeza para deshacerse de las horribles imágenes que abarrotaron sus pensamientos después de eso. Sin embargo, nada de lo que hizo pudo borrar esos recuerdos, ver a las personas que conocía y había pasado todos los días acostados en charcos de su propia sangre quedaría grabado en su memoria para siempre. Porque Niri-san fue sacado con fuerza de sus recuerdos y de su difícil situación cuando un suave golpe reverberó en su puerta antes de que una voz igualmente suave lo acompañara. Sasuke-kun, deberías dormir un poco. El joven Uchiha suspiró, su madre sonaba tan cansada que sabía que estaba tan herida y confundida como él. Muy bien, Kara-san. Su voz era un susurro tenso, pero parecía satisfacer a su preocupada madre cuando escuchó sus pasos retirarse lentamente de su habitación. Con un suspiro cansado, reemplazó el marco de la imagen en una cómoda antes de pasar a la ventana para cerrar las persianas. Sin embargo, antes de que lo hiciera, una luz llamó su atención desde algún lugar del complejo. Sasuke sabía que no debería haber luces encendidas en ningún lugar del distrito de Uchiha. Preocupado de que pudieran tener intrusos, Sasuke abrió la ventana en silencio antes de abandonar. Corrió por las calles tan rápido como sus pequeñas piernas lo llevarían, teniendo que mirar hacia otro lado en lugares donde recordaba vívidamente los cadáveres de sus compañeros Uchiha acostados. Las manchas de sangre se habían limpiado rápidamente después del llamado incidente, pero Sasuke podía recordarlas todas como si estuvieran grabadas en su memoria. Al doblar la esquina donde vio la luz, Sasuke se sorprendió al descubrir que era la casa de uno de los viejos amigos de su hermano, Shisui. A veces venía a su casa a cenar. Cautelosa y nerviosamente se arrastró más adentro, caminando alrededor de la casa hasta el patio trasero donde la luz proyectaba sombras inquietantes. Finalmente entró en el jardín solo para ver a una sola persona parada en medio del jardín, mirando un anillo improvisado que parecía que estaba diseñado para sostener mástiles. Sasuke no podía decirlo debido a la máscara que llevaba el hombre, pero podría haber jurado que todo su cuerpo mostraba tristeza y melancolía. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? El hombre miró a su alrededor rápidamente, su rostro enmascarado se asentó en el de Sasuke antes de que de repente desapareciera en nada más que un borrón de rojo. Sasuke parpadeó sorprendido, preguntándose si estaba todo en su cabeza. El hombre había desaparecido tan repentinamente que era como si fuera un fantasma. Con más preguntas que respuestas, Sasuke comenzó el viaje de regreso a su propia casa, un pequeño bostezo escapó de sus labios y su frente se frunció en una expresión confusa.